Compartir y vamos a nuestro primer vídeo. Pum, pum. Si la ciencia nos enseña algo, es precisamente a aceptar nuestros fracasos, lo mismo que nuestros éxitos, con una gran dignidad y serenidad. ¡Hijo de perra, desgraciado! ¡Pagarás lo que me has hecho! ¡Esto no se me hace a mí! ¡Con suerte! ¡No! ¡Lo va a matar! ¡No quiero vivir! ¡No quiero vivir! Vaya dignidad y serenidad. Bueno, de esto precisamente es de lo que vamos a hablar hoy, de lo que acabáis de ver en el vídeo, espero que os haya gustado. Hoy hablamos de aceptación. Los que habéis podido ver los vídeos de esta semana, de nuestra iniciativa de coaching solidario, que sabéis que estamos trabajando la resiliencia. En el primer vídeo dábamos un poco lo que era la explicación de qué era, qué no era el tema de aceptación. Y en el segundo vídeo explicábamos un poquito, entrábamos ya un poquito en detalle en una serie de herramientas, en una serie de trabajos que podemos hacer, de recursos que tenemos para poder trabajar, entrenar la aceptación, ¿vale? Hoy lo que vamos a hacer es entrar un poquito más en profundidad con todos estos recursos para saber cómo los podemos poner en práctica en nuestro día a día, en situaciones normales, en situaciones cotidianas, ¿no? De hecho, haremos un paralelismo con una experiencia propia que os iré desgranando, aunque algunos ya la conocéis, pero a mí me ha servido mucho para, entre otras cosas, comprobar que todo este conocimiento y todos estos recursos, todas estas herramientas que nosotros estamos trabajando, que realmente se pueden poner en práctica. O sea, no hay nada como comprobarlo en uno mismo para darte cuenta de la potencia de las mismas, ¿vale? Como os decía en los vídeos, lo primero que hay que hacer cuando tenemos para poder aceptar son una serie de cambios, tanto a nivel cognitivo como a nivel emocional, ¿vale? Perdón. A nivel cognitivo tenemos que trabajar sobre todo el tema de las creencias, que normalmente las creencias suelen ser muy limitantes y que nos pueden distorsionar nuestra realidad, ¿vale? Tenéis un ejemplo muy claro y que todos los días prácticamente tenemos en nuestro entorno o incluso en nuestro interior, ¿no? Muy interiorizado, que son los refranes. El refranero español, que es muy sabio, a la vez es algo muy limitante. Podemos encontrar miles de ejemplos. Dime con quién andas y te diré quién eres, por ejemplo. Primero que me ha venido así a la cabeza, ¿no? En algún refrán de algunas situaciones también suelen cortarnos mucho la perspectiva, lo que es la visión, la apertura de mente. En cuestión del tema, dentro del nivel cognitivo tenemos también los pensamientos negativos. Los pensamientos que consideramos negativos y que realmente no son ni buenos ni malos, son pensamientos y puntos, ¿no? Están ahí. ¿Cómo podemos trabajar, para que estos pensamientos negativos no nos influyan tanto y nos permitan trabajar la aceptación? Bien, una de las técnicas que hay es pensar en nuestra mente como si fuera una emisora de radio, ¿de acuerdo? Dentro de lo que es la emisora de radio, ¿vale? La emisora emite noticias y hay que tratar a estos pensamientos negativos como si son noticias, ¿no? ¿Por qué? Pues porque lo que hacemos es recoger los datos que nos dan, observarlos y analizarlos. Y, sobre todo, dar gracias por esa información que tenemos. No clasificarlos ni digamos, centrarnos única y exclusivamente en esos pensamientos negativos y, por supuesto, no luchar contra ellos, ¿vale? Se aceptan, recogemos la información que nos quieren decir, que nos quieren dar y continuamos con el aprendizaje que podamos sacar de esa información.
Esto a nivel cognitivo. A nivel emocional tenemos que, perdón, las emociones que nos resultan desagradables, ¿vale? Suelen ser difíciles de soportar. En estos casos, luchar contra ellas tampoco nos va a dar una serenidad, al contrario, lo normal es que aumenten su intensidad, con lo cual generamos un efecto contrario al que deseamos. La estrategia es muy similar al tema de los pensamientos negativos, es estas emociones, observarlas con curiosidad, como cuando observamos algo nuevo, cuando vas a ver algo que te llama la atención, pues lo mismo, ¿no? Hay que observarlas con curiosidad, sin juicios, sobre todo sin juicios del tipo de no lo puedo soportar. Esos juicios hay que eliminarlos enseguida y ver qué es lo que nos están transmitiendo, ¿vale? No ponerles etiquetas, sentirlas, ver dónde la estamos sintiendo, qué nos quiere transmitir, qué podemos sacar de ello, ¿vale? Es la forma más práctica de poder recoger toda esa información que nos transmiten estas emociones y que realmente, si nos paramos a observarlas, a curiosear y a aprender a comprenderlas, nos van a aportar muchísimo. Y bueno, estos pasos son fundamentales para empezar con todo el tema de la aceptación. Perdón. Vamos a entrar ahora, antes de seguir, os voy a poner otro vídeo que quiero que veáis, ¿de acuerdo? Que, bueno, es algo parecido, pero que nos refleja un poco las situaciones en las que nos vemos en muchas ocasiones. Es una de tantas que podríamos encontrarnos. Y un segundín, porque esto hay que ponerlo en marcha y enseguida vamos con ello. ¿Opa? ¿No se me pone en marcha? Ahora. Muy bien. Si la tienes. Perdón. Es el siguiente. Amo a otra muchacha. Winnie Cooper fue mi primer amor. Ella creció en la casa de enfrente. Fue la primera mujer que besé en mi vida. Y ahora había terminado conmigo. Pero fue hasta el siguiente lunes cuando comprendí lo que eso significaba. Todo esto es un error. Lo que pasó con Winnie y conmigo. Eso. Fue solo un malentendido, ¿cierto? Pero, Probablemente está enfadada. ¿No lo crees? Kevin, Sí. se acabó. ¿Qué? Bueno, lo siento, pero eso es lo que creo. Es obvio que conoció a este chico, le gusta más. ¿Quién te preguntó? ¿Tú recuerdas? Ese no es el punto. Oye, Arnold, supe que la Super Cooper te dejó como un huevo estrellado. Lo siento. Grandioso. Un pequeño problema con mi novia y de pronto era primera plana. Kevin, tal vez debas aceptarlo. Sí, pues no quiero, ¿de acuerdo? Ups, perdón. Pues este es otro vídeo con una situación que puede ser pues, del día a día, parecida, ¿no? Refleja un poco varias cosas, ¿no? Una situación de nuestra vida en la que nos podemos ver inmersos nosotros, alguien conocido, y refleja sobre todo una reacción muy habitual en estos casos, que es, pues no quiero, ¿no? Y es precisamente, fijaros en lo que le dice el amigo, ¿no? Lo primero le dice lo que está ocurriendo, ha ocurrido, es así, es verdad, acéptalo. Y lo primero que le contesta el protagonista, que es, por cierto, es la serie de Aquellos maravillosos años, algunos la conocéis, pero joven, ¿no? Realmente lo primero que le dice, ¿quién te ha preguntado? Ha sido tú, es verdad. Y lo último que ocurre, que cuando te hacen ver la realidad, es que no la queremos aceptar y no quiero. Y efectivamente, esta es una de las cosas, una de las reacciones que más solemos tener en estos casos. Bien, hablábamos en los vídeos
en el vídeo de las herramientas hablábamos que en los primeros pasos, precisamente, uno de los primeros pasos es trabajar el aquí y el ahora, ¿de acuerdo? ¿Cómo trabajamos el aquí y el ahora? Es un tema complicadillo, ¿verdad? Bueno, aquí y ahora se trabaja simplemente para aceptar dónde y cómo nos encontramos, ¿vale? Tan sencillo como vivir el momento presente. Una cosa tan sencilla como vivir el momento presente, perdón, quería decir, no es todo lo fácil que podamos pensar. ¿Qué tenemos que hacer aquí? Bueno, observar el aquí y el ahora. Saber dónde estamos y, sobre todo, cómo nos encontramos, lo que estábamos hablando antes. Observar nuestros pensamientos, nuestras emociones y ver qué es lo que está ocurriendo. ¿De acuerdo? Perdonad un momentín porque tengo aquí una cosilla que no se me olvide. Efectivamente. Una de las primeras cosas que hay que trabajar con esto, no quejarnos. Lo vamos en las herramientas vienen, pero es de las fundamentales. Y esto tiene mucho que ver con el tema anterior de Ana, del diálogo interior. ¿Por qué? Porque todo el diálogo que nos generamos dentro, cuando estas situaciones ocurren, empieza por quejarnos, por qué me ha pasado esto a mí, veas tú, y ahora incluso eso luego nos lleva a generar situaciones como la del vídeo, en la que él mismo dice, ya sé lo que está ocurriendo, esto ha sido un error. Es su imaginación, su suposición, es a lo que nos lleva el equivocar este diálogo interior y enfocarlo en la parte que no es. Con lo cual, fundamental observar el aquí y el ahora, saber cómo y dónde nos encontramos. ¿De acuerdo? Continuamos y para poder trabajar todas estas cosas, sobre todo para centrarnos mucho en la aceptación aquí y ahora, tenemos unos pasos que los primeros pasos que dábamos eran para promover todo esto de la aceptación, tenemos 5 puntos que hay que trabajar, que son fundamentales y que sin ellos no vamos a hacer absolutamente nada. Os los pongo para recordarlos, ¿de acuerdo? Un momentín, que esto de compartir pantalla me va un poco más lento. El primero de ellos... Joder, no encuentro ahora nada. Estoy aquí. Aquí estás. Este es. Compartimos pantalla, ponemos esto y os pongo otra vez la diapositiva. Bien. El primero de ellos, en cuanto le dé, es el autoconocimiento. ¿De acuerdo? El autoconocimiento de uno mismo, el autoconocimiento de todos nosotros, pero sobre todo un autoconocimiento profundo, un autoconocimiento sincero, con una reflexión, con un análisis de cuáles son realmente nuestras limitaciones y cuáles son nuestras capacidades, hasta dónde podemos llegar. ¿De acuerdo? Es muy importante el ser sinceros con nosotros mismos, por la sencilla razón de que cualquier cosa que nos analicemos y que no seamos sinceros nos vamos a llevar a nuestro propio autoengaño, y el autoengaño no nos conduce absolutamente a nada positivo. Con lo cual, cualquier situación en la que pongamos una excusa para no vernos, para no tratar de conocernos internamente, para no reconocernos internamente como realmente somos, no nos va a servir de ayuda para poder aceptar situaciones. Lo único que generará será una tolerancia temporal a esta situación y posteriormente un sufrimiento y una frustración. ¿Vale? Segundo punto que tenemos en cuanto a promoción y desarrollo de la aceptación. Darte tiempo. Tenemos que darnos tiempo. ¿Darnos tiempo para qué? Sencillo, para asumir la situación. Si recordáis lo que vimos, la palabrita esta, shikata ganai, ¿vale? Esta expresión japonesa, lo que significaba era no hay más remedio, en el sentido de que no podemos hacer nada para cambiar lo que ha ocurrido. Esto ha sido, es así. ¿Qué podemos hacer? Asumir la situación, decir, vale, no puedo cambiar lo que ya ha ocurrido, ahora ya sí que puedo ponerme a trabajar en ver cómo respondo a esta situación y qué puedo hacer. Para eso necesitamos, lo primero, asumirlo.
Es decir, darnos el tiempo necesario, suficiente y no excesivo, o sea, no excedernos, no perpetuarlo, para decir, esto ha ocurrido, es así, bien. A continuación, siguiente punto, expectativas, tener expectativas realistas, ¿no? Bien, os pongo ahí una fotito que es bastante indicativa de estos memes que suelen darse por las redes de expectativas versus realidad, ¿no? ¿Por qué es importante ajustar las expectativas a la realidad? Pues porque si no, luego nos llevamos los chafones que nos llevamos. En el caso del vídeo, las expectativas de este chico ya era, no, ha sido un error, ella está confundida. Claro, si nosotros nos vamos diciendo eso mismo, lo que vamos a generar es unas expectativas que no son ciertas. Con lo cual, cuando nos demos otra vez de bruces con la realidad, va a ser un golpe fuerte. Perdón, hoy estoy con la tos. El siguiente punto es adoptar una actitud paciente y tolerante. Es decir, calma y paciencia. Como hablábamos también de los japoneses. Hay que darse tiempo, igual que hay que darse tiempo para asumir la situación, hay que actuar con calma y con paciencia. Normalmente estas situaciones, salvo honrosas excepciones, no se van a resolver en un plis-plas. Tenemos que ir analizando todo, como vamos a ver ahora con todas nuestras herramientas. Observar el aquí y el ahora no es sencillo, no es rápido, decir pam, 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 esto es lo que hay. Hay que detenernos un poquito en cada cosa, sin eternizarnos, pero siempre con esa calma, ¿no? Perdón. Y por último, tenemos el perdón. El perdón empezando por nosotros mismos, ¿vale? El perdonarnos a nosotros mismos cuando la situación pueda ser causa nuestra y sobre todo el saber perdonar al mundo entero. Las situaciones las haya generado quien las haya generado, si no podemos cambiarlas, bien, lo que es el perdón nos puede ayudar sobre todo mucho a poder trabajar la aceptación de un modo que realmente nos sea productivo a nosotros mismos. ¿De acuerdo? Una faceta, un detalle importante en toda esta fase de promoción y desarrollo de la aceptación es utilizar el humor, ¿vale? Por ejemplo, como os he dicho, os iba a contar una historia propia. Yo hace unos meses mi vida cambió otra vez de un modo, pues, no voy a decir inesperado, pero sí un poco virulento, un poco disruptivo, ¿no? Los que ya me conocíais, sabéis que yo trabajaba en 2 sitios, tenía 2 trabajos, uno trabajando en una organización y el otro, el que me vengo dedicando como coach ejecutivo, bueno, como coach y demás desde hace un par de años aproximadamente y compaginaba los dos de un modo pues, que no interfiriera el uno con el otro. Yo llegué al mundo del coaching pues, a través de una buena amiga. Allí fue donde conocí a Gonzalo, que colabora, con quien estamos colaborando ahora. Y bien, me apasionó este mundo y poco a poco primero me fui formando, continuamos formándonos siempre, y poco a poco empecé a meterme en el mundillo gracias también a Ana Villegas, que es mi compañera en esta aventura de OEO. Y bueno, aquí estamos, empezamos a mover cositas y a trabajar en esto. Conforme iba esto avanzando, iba cogiéndole más gusto. A principios de este año yo recibo una noticia que es que voy a dejar de trabajar en el otro sitio, así repentinamente. O sea, fue una noticia pues, que no llegó sin previo aviso, como cuando te viene un puñetazo de estos de boxeo. Oh, ¿qué ha pasado, no? Bueno, pues eso, llegó sin previo aviso y os digo que aunque no era del todo inesperado, pero sí que no era ese el momento que estábamos, digamos, que yo estaba planificando que podía ocurrir, ¿de acuerdo? Bien, llega la noticia y a partir de ahí lo primero es un shock inicial. Ops, ¿qué ha pasado aquí? Me han movido el suelo, ¿no? Sí, a mí me ocurrió. Bien. Analizas la situación, observas lo que hay y dices, ¿qué puedo hacer para cambiar esta situación? Absolutamente nada. Está tomada la decisión, está realizado, ¿de acuerdo? ¿Qué puedo hacer yo?
lo primero, cambiar mi actitud. Sí, me di mi tiempo para asumir la situación. En este caso no era necesario mucho, eran varios minutos. Y automáticamente pues, puse en marcha todas las acciones pertinentes a qué. Pues lo primero, a encauzar la nueva situación que me venía. Llamé a mi gente de confianza para ver, oye, mira, esto ha ocurrido, vamos a ver a partir de ahora, tengo que iniciar nueva vida. Lo siguiente, comuniqué a mis compañeros, mirad, ha ocurrido esto. Unos se sorprendieron, otros no tanto. Se la vi. Esto es así. Yo creo que hasta alguno hizo una media sonrisa, así como diciendo, bueno, eso ya es cosa de cada cual. Y bueno, pues me puse manos a la obra. Llamé a las personas que tenía que llamar para comunicar lo que había ocurrido, también para que, digamos, me ayudaran a mí a que no me fuera por derroteros, y me puse a lo que me tocaba, a recoger mis pertenencias. Bueno, esto está así, voy a recoger mis pertenencias ya, a la marcha. Y os comentaba que es bueno utilizar el humor en estas situaciones. Una de las primeras cosas que nos dimos cuenta, porque una de las primeras personas a las que llamé fue a Ana, hablando con ella, los dos llegamos a la conclusión. Y es que, bueno, pues, o sea, realmente yo ya estaba queriendo quedarme prácticamente, si no a corto plazo, sí a medio plazo, enfocado al tema del coaching. Y bueno, lo que no tenía muy claro es si ya estaba lo suficientemente preparado como para dedicarme única y exclusivamente a esto. Y bueno, los dos convinimos en que la decisión la habían tomado otros que sí que me veían lo suficientemente preparado, y se ve que dijeron, bueno, Juan, como tú no estás lo suficiente motivado o no te atreves a dar el paso, ya te ayudamos nosotros. Ahí va el empujoncito, y fueron ellos los que me dieron pues ese empujón para decir, ahí lo tienes, ¿ves cómo sí que estabas preparado? Es un poco la forma de cómo meter el humor en estas situaciones para llevarlas de la mejor manera posible, y sobre todo para que podamos ver ese abanico de posibilidades que se abren delante de nosotros en una situación que a lo mejor pudiera ser catastrófica. ¿De acuerdo? Esto, en los que hayáis venido a nuestra charla de optimismo versus gilipollas, pues es prácticamente lo que hablamos en aquella. Saber aceptar las situaciones y reaccionar de la mejor manera posible. Dicho lo cual, vamos a continuar con todo lo que es el webinar, con todas las herramientas, perdón, que tenemos para poder trabajar esto. Me parece que sí. Bueno, como van a ir saliendo, las vamos a dejar todas aquí, las vamos trabajando una a una, ¿de acuerdo? La primera, como hemos hablado antes, que era observar el presente, que es observar el aquí y el ahora, ¿de acuerdo? Hay que observarlo absolutamente todo. Yo, los demás, el entorno, absolutamente todo. ¿Por qué? Pues porque es lo que nos va, es donde estamos, es lo que ha ocurrido, estamos aquí y ahora. No hay otra cosa. El pasado ya pasó, obviamente, y el futuro aún no lo hemos creado. Lo único que podemos vivir nosotros realmente es el aquí y el ahora. Y la situación ha sido aquí y ahora. Ya ha sido. Y no la podemos cambiar. Ha ocurrido. Con lo cual, esa observación lo que nos tiene que dar es dónde estoy, dónde me encuentro, de una forma literal y metafórica en todos los sentidos, y sobre todo también cómo me encuentro. Cuáles son mis emociones, qué siento en este momento. Pues, perdón. Ay, que se me ha ido. Aquí. Cómo me siento en este momento, todo. ¿Y cuál es mi entorno actual? De compañeros, de amistades, de familia, cuáles son mis responsabilidades, que todo, absolutamente todo, analizarlo, verlo, observarlo, sacar todo eso para saber en qué momento de nuestra vida, en qué situación nos encontramos, tanto física como emocionalmente. ¿De acuerdo? La siguiente herramienta que tenemos era eliminar juicios. Esta herramienta no solo sirve para aceptar, sirve para muchas más cosas, y deberíamos de tenerla prácticamente integrada en nuestro día a día. ¿De acuerdo? Eliminar juicios es no juzgar
no criticar, no quejarse, básica y fundamental, y no etiquetar. Y sobre todo, ni quejarse, ni etiquetar, pero incluso nosotros mismos, ¿no? En el sentido de no etiquetar ni nuestras emociones ni nuestros pensamientos. No puedo soportar esta situación. Ya se ha salido de peores, lo sabemos, ¿verdad? Bien. Somos nosotros los que ponemos esos juicios. No vienen solos, con lo cual tenemos que llevar, en el momento en que nosotros decimos aquí de no puedo soportar esta situación, tenemos que llevarlo a la consciencia y decir, ¿cómo que no? Muchas veces lo hacemos en automático, ¿vale? Con lo cual, si no somos conscientes de lo que estamos diciendo, si no nos paramos observando el presente, ¿qué te estás diciendo? Esto no, esto fuera, esto caca, fuera, ¿de acuerdo? Y a partir de ahí, ponernos perdón, a partir de ahí nada. Lo que quería deciros es que ¿qué sentido tiene criticar lo que está haciendo? No tiene ningún sentido criticar la situación. En mi caso yo podía ponerme a despotricar. Fíjate, y ahora, ya ves tú. ¿Y ahora qué voy a hacer yo? Pues vaya mierda, pues esto no... ¿Y cómo lo arreglo? No me hubiera sacado a mí de ninguna duda. Lo único que conduce todas estas cosas es al sufrimiento. Y como veremos más adelante, el sufrimiento es opcional. Dejar de preguntarnos por qué. Bien, estaba muy enlazada con otra situación, con otro recurso que es eliminar el por qué y preguntarte para qué. ¿Vale? Son complementarias, ¿no? Como decía mi formadora, si nos preguntamos por qué, obtendremos porquerías. El por qué va muy enfocado al pasado. El por qué me ha ocurrido esto, el por qué está pasando y por qué me tiene que pasar a mí. No nos lleva más que a lo que ha ocurrido, ya enfocarnos y a enfrascarnos, perdón, en el dolor. ¿De acuerdo? Y esto no nos va a ayudar absolutamente en nada. Lo único que va a conseguir es robarnos nuestra energía, para al final no encontrar ninguna respuesta que sea útil. En lugar de eso, como os decía, lo suyo es preguntarnos ¿para qué? ¿Para qué estoy viviendo esto? ¿Para qué ha venido esto a mi vida? Y la segunda es ¿qué aprendizaje puedo sacar de esta situación? ¿Qué puedo aprovechar ahora? Como os decía antes, tenemos la tendencia muchas veces de centrarnos y ofuscarnos en no voy a poder salir de esto, en lugar de, en la puerta, eso es enfocarte en la puerta que se te ha cerrado, en lugar de ver las oportunidades que se te abren. Cuando hay un cambio, y el ser humano tiene una resistencia al cambio brutal, sentimos que se nos va todo a paseo, ¿no? Y sentimos que se nos va todo a paseo, ¿por qué? Pues porque nuestro cerebro reptiliano busca mucho la seguridad, ¿no? Y la seguridad nosotros la conseguimos con estabilidad. Y en el momento en que esa estabilidad se mueve o se pierde, enseguida es como que el cerebro reptiliano quiere tomar el control de la situación. ¿Por qué? Pues porque él se dedica a hacer que... él tiene el instinto de supervivencia. Y entonces es cuando vienen los temores y los miedos. Si somos capaces de, con estas herramientas, trabajar todo esto, seremos capaces de observar, de ver, de olvidarnos de la puerta que se nos acaba de cerrar y ver la cantidad de caminos que tenemos disponibles de la... ¿Para qué y qué aprendizaje saco de esto? Son dos preguntas que nos enfocan a la acción, que es la cuarta herramienta. ¿Vale? Y enfocar a la acción teniendo en cuenta, enfocar a la acción es teniendo en cuenta las circunstancias actuales, que son estas, aquí y ahora, esto es lo que me ha ocurrido, ¿vale? Y esto se ha acabado. ¿Qué puedo hacer yo? Primero, para sentirme mejor. Y segundo, para ver qué alternativas tenemos. Tratar de ver qué podemos hacer, aceptando lo que ha ocurrido, más y menos. Como os decía, la siguiente es una herramienta, sí, aunque no os lo parezca, el dolor es inevitable y sufrir es opcional, es una herramienta que se trabaja. ¿Cómo se trabaja esto?
El dolor es inherente al ser humano. Es algo que nosotros somos seres emocionales, por lo tanto, el dolor está con nosotros. Y rechazar el dolor no es humano. Si no aceptamos el dolor, es cuando transformamos el dolor en sufrimiento. Es decir, perpetuamos ese dolor. Y lo único que vamos a conseguir es sufrir cada vez más. En lugar de eso, reconocer las emociones. Aunque sean emociones que no nos gustan. Reconocer las emociones. Que hay algo que me duele, sí. Y reconociendo esto, podemos empezar a dar los pasos que me permitirán empezar a sentirme mejor. ¿De acuerdo? La siguiente herramienta va muy enlazada con esta, y es siente. Siente, sentir. Acabamos de decir, somos seres emocionales, con lo cual conecta con tu cuerpo, conecta con tus emociones. Permítete sentir. ¿Sí? No hay nada malo, no reprimas emociones, no hay nada malo en permitirse sentir, todo lo contrario. Las emociones que no sean agradables, bien, como hemos dicho, las analizaremos, las miraremos con curiosidad, viendo qué es lo que nos quieren transmitir, viendo qué nos quieren decir. Pero permítete sentir. No pasa nada por sentir. Sí que pasa si reprimimos emociones. Con lo cual, conecta con tu cuerpo, conecta con tus emociones. Siguiente herramienta, no ser victimista. Esta se me ha caído, tendría que haber estado un poco más arriba. Pero bueno, salir del rol de víctima es impepinablemente necesario. Si nos cerramos en banda y solo nos dedicamos a quejarnos y a expresar juicios, si no hemos eliminado los juicios, no vamos a ser capaces de salir del rol de víctima. Nos dedicaremos únicamente a quejarnos, a dejarnos llevar por la situación, en lugar de ser nosotros quien controle nuestra vida. Este rol solo nos puede conducir a la apatía. Fíjate, ¿y ahora qué? Si es que todo me ocurre a mí, ¿y yo qué puedo hacer? ¿Y por dónde voy a ir? Imaginaros, no, claro, ahora yo podría haber estado perfectamente quejándome 3 meses. Sí, podría haber estado perfectamente quejándome 3 meses y seguramente no estaría hoy aquí y ahora con vosotros. Olvidémonos. Todo esto hay que enfocarlo a la acción. Y por último, nos queda la herramienta de trabajar los miedos. Trabajar los miedos es algo que se dice muy fácilmente, pero que no resulta nada sencillo de realizar. ¿Por qué? Tener miedo es algo natural. ¿Vale? Como hemos dicho antes, ante una situación que no controlamos, nuestro cerebro reptiliano lo que hace es, ojo, tate, cuidado con esto, ¿no? ¿Por qué? Porque se basa en la supervivencia, como hemos dicho. Claro, si nosotros solo nos quedamos ahí, nos pasaríamos la vida pues huyendo, ¿no? O escondiéndonos, o protegiéndonos. Y no se trata de eso. El miedo, como os he dicho, es algo natural. Y la función del miedo es evolutiva. Quiere esto decir, el miedo lo que nos tiene que hacer es movilizarnos a actuar. No podemos permitir que el miedo nos paralice. Todos conocéis la frase, si no la conocéis os la digo, hazlo. Y si tienes miedo, hazlo con miedo. Ni más ni menos. Y los miedos solo se pueden trabajar desde el momento en que los afrontamos. Los que vinisteis al webinar de la semana pasada, recordaréis el vídeo de Ana Villegas de los miedos, precisamente de esos 3 pasitos atrás, ¿vale? Esas personas que llegan ante una situación, tengo que hablar con el jefe, tengo que salir a la cancha a disputar un partido, estoy en un momento complicado, tengo que hablar con mi pareja de algo grave, tengo que dar una mala noticia, no me atrevo. Estás a punto de afrontar la situación y en el último momento das 3 pasitos atrás. Eso es tener miedo, eso es natural. Que sea evolutivo quiere decir, en el 3er pasito, parar. Y que sean 4 pasitos hacia adelante y afrontar la situación. Todos tenemos miedo. No os penséis que yo no he pasado miedo. Claro que sí. Y no un día, ni 2.
Muchas veces te afrontan, o sea, te afloran pensamientos de estos que dices, ¿y qué va a pasar mañana? Y en ese momento dices, pues no lo sé. Y a partir de ahí pones a trabajar todo este conglomerado de recursos para decir, perdón, lo que va a pasar mañana lo estoy creando hoy. Y ese es el verdadero significado de todo esto. El que todo esto nos lleve a una acción que sea positiva para nosotros. Sí, todos tenemos miedo. Igual que todos tenemos un lado oscuro, todos tenemos miedo. La diferencia es cómo lo afrontamos y cómo lo enfrentamos. Hay otra frase que suele repetirse mucho, y es que siempre hay una primera vez para casi todo, ¿no? La primera vez que afrontas el miedo, te llena mucho, te das cuenta de que eres más capaz de lo que tú pensabas. Y realmente una de las mejores armas que tenemos en todos estos casos es actuar. Que con todas estas herramientas y sabiendo qué miedo tenemos, ver qué es lo que podemos trabajar para afrontarlo. ¿Cómo lo enfrento? ¿De acuerdo? No sé en qué hora estamos. ¿Vamos bien de tiempo? Sí, ¿no? Vale. Quería dejaros, para ir terminando con lo que es el webinar, 3 reflexiones, ¿no? Para cómo aceptar las cosas tal y como son, ¿no? Como ya hemos hablado de no quejarnos y de buscar soluciones, hay una frase de Ayan Chan, que era un maestro de la meditación, que dice, aprende a dejar ir. Hay que aprender a dejar ir. Él decía, si dejas ir un poco, obtendrás un poco de paz. Si dejas ir mucho, obtendrás mucha paz. Cuando no puedes cambiar las situaciones, ya que tu nivel de control no lo permite, debes aprender a dejar ir todos esos pensamientos y sentimientos que no nos ayudan. Déjalos pasar, míralos, como hemos dicho antes. Y no aferrarnos, a dejar ir en el sentido de no aferrarnos, ¿vale? Para no quedarnos en el victimismo. Practicar la gratitud es también una reflexión que nos puede ayudar mucho en nuestro día a día, ¿vale? ¿Qué significa practicar la gratitud? Ser agradecido. ¿Y con quién? Esto es como el amor, ¿no? El amor bien entendido empieza por el amor propio, ¿no? Quiérete tú y luego querrás a los demás. Aprende a amar, a amarte y luego aprenderás a amar. Pues con la gratitud ocurre un poco parecido, ¿no? Saber dar las gracias todos los días por lo que tienes, en lugar de enfocarte en todo lo que te pueda faltar, es una terapia, es una herramienta, es un recurso altamente positivo y muy recomendable para nuestra vida. Y luego hay una cosa que también nos puede ayudar mucho en todo esto, que lo visteis con Ana Villegas, es el diálogo interior, y cambiar la narrativa. Esta es tu historia. Tú decides qué te cuentas y qué no. Con lo cual, en lugar de colocarte etiquetas que te limiten, céntrate en la situación que te genera malestar, piensa en lo que no te gusta y en lo que necesitarías cambiar para estar más satisfecho y apunta por ahí. ¿De acuerdo? Todo puede empezar con ese cambio de narrativa. Os quería contar nos da tiempo, una pequeña anécdota de cómo funciona esto de aceptar. Hace unos meses, con una persona, bueno, ya sabéis, los que me conocéis sabéis que tengo un carácter bastante jovial y que a veces soy muy bromista, en ocasiones en exceso. Y bueno, pues lo típico, ¿no? Que vienen y, por cierto, ¿sabes qué? Digo, no, ni de coña. Como una broma de estas que gastas como diciendo, ya sé lo que me vas a decir, pero no lo voy a aceptar, ¿no? Qué gracioso, ¿no? No, que era una broma, hombre. Pues mira, ¿sabes qué te digo? Que ahora no te voy a contar lo que te iba a decir. Joder, le digo, que era una broma, que no te lo tomes así. Va, cuenta. No te lo voy a decir, te vas a quedar con las ganas. Bien, pues nada. Ahí me quedé con las ganas. Aproximadamente unas 3 semanas después, la misma persona nos encontramos otra vez. Y palabras textuales suyas, creo recordar. Juan, eres un mamón. ¿Por qué? Ahí sí que hay que preguntar por qué, cuál es la razón de que opines así, ¿no? Y dice, han pasado 3 semanas y no me has preguntado nada de aquello que no te dije, ¿no? Acepté
que no querías contármelo, con lo cual no había más motivo. Ya os digo que el humor es otro de los recursos muy, muy bueno y muy positivo para todas estas actuaciones, para todas estas cosas, para poder trabajar la aceptación, igual que para muchas otras facetas de nuestra vida. Este es el webinar que hemos preparado para vosotros, ya os digo, está basado en todas las herramientas que os habíamos presentado. Y bueno, espero que os haya gustado, que os haya sido, sobre todo, más que os haya gustado, que os haya sido de utilidad y que lo podáis poner en práctica en los días venideros. En una situación como la actual, en la que estamos confinados en casa, todo esto viene fantásticamente bien, porque lo que está ocurriendo ahí fuera no está bajo nuestro control. Pero lo que ocurre dentro de nuestra casa y sobre todo lo que ocurre dentro de nosotros, sí que lo podemos manejar. Y aquí os he dejado pues unos cuantos recursos para hacerlo. Ahora, si no me equivoco, vamos a pasar a unas salas. Bueno, todos teníais un ejercicio que se os mandó en el correo, que esperamos que hayáis podido completar. Y bueno, Gonzalo le paso ahora un poco el control de la situación. En principio vamos a trabajar en 3 salas. Vamos a trabajar sobre sobre este ejercicio que se os envió y que estaba encaminado precisamente a trabajar el autoconocimiento, que es un poco el principio de todo este webinar. ¿De acuerdo? Así que paso a control. Bueno. Un segundo que voy a dejar de compartir, perdón, que no había dejado. Ahora. Dejo de compartir ahora. Ya está. Vale. Ok. Bueno, pues como la otra vez, please encender vídeos y los que os habéis automutado, porque yo en principio os he dado ya la palabra a todos. Tienes el poder, Gonzalo, tienes el poder. Toca que hable, entiendo, no te preocupes. Un segundo. Alguien se le está acoplando. Hay un submarino. Un sonar. Vale, bueno. Entonces, vamos a dirigiros a las salas. Los que estuvisteis la semana pasada sabéis cómo funciona. Nos partimos en 3 grupos y trabajamos un poco en función de lo que vosotros queráis. Vale, ya están montadas las salas y vamos para allá. ¿Vale? Pero lo que hay que recordar, chicos, es que si a alguien se le queda algo corto o algo quiere hablar más, como estamos con el coaching solidario, tenemos sesiones para poder funcionar y estamos los 3 a vuestra disposición para cuando queráis. Vale. Y más aún, si hace falta alguien más, también tenemos más gente de apoyo. Quiero decir, si habéis dicho no, con vosotros no, por Dios. ¿Hay alguien más? ¿Hay alguien más? Sí que hay alguien más. Sí que hay alguien más. Yo quiero hablar más, pero... Sí, y un poco cotilla, sí que me gustaría saber un poco qué se han hablado las otras, por si han sacado algo que no, que yo tengo un poco, que tengo tiempo, es decir, ya que he perdido la mañana, en 10 minutitos me hacéis un resumen, Gonzalo y Ana, 5 y 5, que el de Juan lo tengo claro. Ese gen femenino, Iván, ese gen femenino, ¿cómo te aflora? Perdona, Iván. Tienes que ponerte así. ¿Realmente piensas que has perdido la mañana? Claro, eso es lo que acabo de decir. Digo, vamos a ver ese diálogo. Perder la mañana. ¿No vas a encontrar una compañía mejor que nosotros? Por supuesto, me refería para hacer la comida y cosas de estas, ¿no? Es decir, que ya no pensemos en el futuro, pensemos en el presente. Bueno, si queréis, hago yo un poco el resumen de lo que se ha tratado, sobre todo reseñar que por lo menos en nuestra sala se ha señalado que ha costado más de lo pensado, ¿no? Que ha habido que rascar, sí. Que se ha profundizado bastante, ¿no? Algunas personas descubrimos que éramos bastante impulsivos, ¿vale? Y bueno, incluso... Mira, ten cuidado hacia dónde miras, que yo estoy arriba. Ah, bueno, sí, es verdad, claro, depende de dónde estoy, bueno, estoy mirando hacia arriba. Yo no soy impulsivo, yo soy súper reflexivo. Sí, sí. Bien, hemos hablado también incluso de que hay personas a las que
trabajan ese autoconocimiento, pero luego hay cosas que a lo mejor, aunque haya que cambiarlas, pues igual no les apetece cambiarlas ahora. Y hemos estado también trabajando precisamente sobre eso, sobre lo que hay que querer realizar acciones, y que esto de que ahora no me apetece hacer nada, y más en este tiempo, es algo tan lícito, tan normal como el tener que estar, como el querer hacer cosas todo el tiempo, ¿no? Es algo que parece que dices, oye, me voy a sentar en mi sillón y voy a estar 1 hora sin hacer nada porque es lo que me apetece. Parece como que seas un bicho raro, ¿no? No estás aprovechando el tiempo con la de cosas que hay que para hacer, fíjate tú, ¿no? Y a veces hasta te sientes mal, ¿no? Y sobre todo, bueno, que se ha descubierto pues, que hay muchas cosas en el interior, que el viaje interior realmente es uno de los más difíciles, si no el más difícil, y que han conseguido examinarse muy a fondo, hemos conseguido examinarnos muy a fondo de nosotros mismos. No siempre estamos preparados para la introspección y hay que tener voluntad. Os paso, si queréis alguno, no sé si coincide con lo que habéis trabajado en los otros grupos, si es más o menos lo mismo. Gonzalo, Ana. Ana. Mi sala era bastante consciente a la hora de contestar a las preguntas, y que, bueno, a alguno le ha costado algo más o le ha hecho pensar algo más, pero el autoconocimiento lo llevaban bastante bien, saben dónde tienen que hacer más hincapié o qué es lo que no le gusta de comportamientos repetitivos, pero bueno, la sala muy, muy bien, muy consciente. Vale, yo voy a ir dando, yo pongo las notas, ¿vale? Voy a ver las notas que le he dado. No, ¿Ya han aprobado o no? Que sepáis que esto notas y se envían a casa y tienen que traerlas firmadas. O sea, no. Madre, ¡ay, madre! Suspendidos, Gonzalo, suspendidos. A ver, yo casi preferiría ser al revés. Quiero decir, sí, coincido, en nuestro grupo también ha pasado lo mismo. Un poco a nivel general, que las preguntas no eran tan fácil como parecían, que es complicado responder rápidamente. O sea, eso de que te sale... No, el cerebro de repente te da un frenazo en la pregunta y dices, ¿cómo? Y después que cuando ya has trabajado la parte de la aceptación, pues que la parte de la reflexión se queda demasiado teórica, son a respuestas sabidas o respuestas demasiado teóricas, pues más o menos porque ya estás en la parte de aceptación, estás en una situación en la cual estás avanzado. Que si es todo lo contrario, estás en un momento de pelea, ¿vale? En el cual estás con el cerebro bulliendo, no llegas a esa parte de reflexión, sino que estás anclado en las preguntas y estás diciendo, ostras, sí. ¿por qué me escuece esto? ¿Por qué no tal? ¿no? Entonces entras ahí en esa lucha. Y no sé si alguien del grupo quiere aportar algo más. Yo decirte que eso de escocer también ha salido mucho porque algunos te conocemos, creo. Yo digo, Gonzalo me enseñó que el coach escuece y toca ahí la llaga. Vale, correcto. Manuela, no, Se me quedó grabado. No cuentes mucho que me los asustas. Grabado aquí en la retina, aquí detrás, en la retina, pero detrás. Qué bueno. Yo creo que la pobre Manuela, si no recuerdo mal, yo ¿sí? todavía trabajaba en la anterior empresa, o sea, ya hace muchos años. Muchos años. Os puedo decir que lloré con Gonzalo como nunca he llorado. Ahora me ayudó. Vamos, para mí es profe. O sea que con todo el cariño, de verdad. Eso te lo dice a todos. Ya, muy. Perfecto. ¿Alguien más quiere decir alguna cosilla más? Bueno, pues entonces sí. Muy guapos todos. Sí. Parece vamos. Mira, lo acepto. Lo acepto y lo cojo, mira. Vamos pues entonces a terminar el webinar. Yo antes de esto quería dejaros una reflexión final, antes de pasar al final del webinar, y es esta, ¿no? Recuerda, tú eres mucho más que esa emoción que sientes, ese pensamiento que tienes o esa conducta que realizas. Y esto creo que es importante que nos lo digamos de vez en cuando a nosotros mismos,
porque nos puede ayudar mucho en ese trayecto interior que tenemos que realizar para poder trabajar, para poder llevar bien la aceptación. Creo que de aquí podéis, con todo esto y con el bagaje que lleváis, vais a ser unos campeones en aceptación seguro. Así que terminamos el webinar, no sin antes recordaros que en las redes sociales estamos a vuestra disposición, en EO Evolución, que somos Ana y yo, como Gonzalo Álvarez Nolting, que es Gonzalo Álvarez Nolting, claro. Y Mal que vale. Podéis seguir todos los vídeos de nuestro coaching solidario están en el canal de YouTube de OEO y los podéis seguir. Además, si buscáis coaching solidario YouTube, tenemos una lista de reproducción con todos ellos en orden por si los necesitáis. Y bueno, sabéis, estamos aquí para ayudar. Como ya os ha recordado Ana, el programa de coaching solidario se basa precisamente en eso, en coaching solidario. Con lo cual, si alguien necesita profundizar más, alguien quiere ir un poquito más allá, estamos a vuestra disposición para lo que buenamente podamos ayudar. Despedimos pues aquí el webinar. A ver, espera. Gonzalo, perdón. No. Gonzalo, ¿de qué nos vas a hablar la semana que viene? Bueno, la semana que viene seguimos trabajando, como ya les he dado la zurra, porque el tema del marketing lo he metido ahí varios pequeñas escritoras. Vamos a hablar del esfuerzo y de las emociones, ¿vale? ¡Vale! Muy bien. Empezamos lunes, ¿vale? Con un pequeño vídeo. Miércoles haremos trabajillo, ¿vale? Sacaremos un vídeo con herramientas y el sábado haremos el webinar. Comentaros. Lo del tema, intentamos, ya veremos, primero, sí, perdonad, antes de todo eso, feedback, ¿vale? Como la semana pasada os pediremos feedback. Nosotros ahora, que sepáis, estamos desde las 9 y pico, 10 en marcha juntos y ya haciendo cosas, y ahora nos quedaremos un rato más también viendo qué cosas podemos... Ahora ya son las cervezas, ¿no? Los castigados, sí. Y un poco para ver qué podemos mejorar, qué podemos cambiar. Entonces, queremos y os solicitamos el feedback para que podamos mejorar y cambiar cosas. Y después simplemente lo del tema de la inscripción es para poder facilitaros, haceros llegar el tema de la documentación, ¿vale? Los ejercicios, intentaremos generar algún pequeño ejercicio para poder enviaros notas a casa, que si no, ya sabéis que... No. Aprovechar bien la cosa esta, ¿vale? Vale, fantástico. Gracias. Muy bien. Muy bien. Bueno, gracias. Hasta la próxima y gracias. Nos vemos. Pasamos nosotros a la otra sala. Gracias. A otra. Exacto, hasta luego, gracias. Hasta luego. Chao, chao. Chao, chao.